Bien, pues abrimos ya esta segunda mesa de debate poniendo el foco en los pacientes para conocer en detalle todas aquellas experiencias innovadoras procedentes de los servicios de farmacia hospitalaria en Andalucía en relación a aspectos como la humanización, los resultados en salud o la calidad percibida por parte de aquellos que reciben los tratamientos. El encargado de moderarla será de nuevo mi compañero Carlos Villar, a quien cedo ya la palabra. Gracias, Elena. Bueno, siguiendo un poco la dinámica de las conversaciones que estamos teniendo en esta jornada de farmacia hospitalaria de Andalucía, en la que estamos conociendo diferentes modelos de innovación, en este próximo rato nos vamos a centrar sobre todo en esas iniciativas que trabajan directamente desde sus respectivos hospitales y que tienen el foco fundamentalmente en el paciente y en todas esas experiencias que nos podrán relatar. Antes de empezar voy a proceder a presentarles para que todos se conozcan y no duden en intervenir entre ellos y en apelarse. Nos acompaña Sergio Fernández Espínola, que es el jefe de servicio de farmacia del Hospital de Antequera de Málaga. Bienvenido, gracias por participar. También Ramón Alejandro Morillo Verdugo, que es farmacéutico especialista del servicio de farmacia del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. María Dolores Santos Rubio, jefa de servicio de farmacia del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y finalmente Begoña Tortajada Goitia, que es jefa de servicio de farmacia también del Hospital Regional de Málaga. Bienvenidos a los cuatro a esta conversación. Para arrancar, y ya que el foco fundamental de esta mesa de debate es el paciente, me gustaría preguntarles un poco por esas experiencias enfocadas al paciente innovadoras que tienen en sus respectivos hospitales. No sé quién quiere arrancar, si quiere que arranquemos por usted. Pues, muy buenas tardes y muchas gracias primero por la organización del evento y en segundo lugar por invitarme a participar. Para mí es un placer, entre otras cosas, porque coincido con compañeros, amigos de profesión con los cuales he compartido muchos años y de los que sigo aprendiendo muchísimo, ¿no? Y la parte de experiencia y de vivencias que compartimos en este tipo de reuniones también sirve para que la profesión a nivel general también vaya creciendo, ¿no? Desde el punto de vista de experiencias locales de innovación, aterrizando a un proyecto concreto que estamos llevando a cabo en el Hospital de Valme, me gustaría hablaros de una iniciativa que hemos desarrollado, nos ha costado 3 años y luego si queréis también podemos hablar un poco de por qué 3 años y no menos, denominada SAMPAT. SAMPAT son las siglas del Sistema de Alerta de Nuevas Prescripciones y Adherencias Terapéuticas. Y es una iniciativa que hemos desarrollado precisamente a partir de la observación y de la incomodidad profesional que supone algunas de las cuestiones que en el día a día tenemos. En concreto, de cómo hacer un seguimiento mantenido en el tiempo de los pacientes que atendemos en consulta externa. SAMPA es una herramienta que me permite, de una manera activa y no pasiva como hasta antes de empezar la herramienta, hacer un seguimiento de las nuevas prescripciones que los pacientes tienen a partir del seguimiento en consulta externa. Es decir, si un paciente viene hoy a la consulta y le programo la siguiente cita dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el periodo de tiempo que sea, hasta antes de iniciar SAMPAT, yo era pasivo, yo era dependiente de que el paciente me avisara de que tenía una nueva prescripción y a partir de ahí actuar y revisar pues, interacciones, seguridad, conciliación, optimización farmacoterapéutica. SAMPA ahora lo que hace es llamar a Receta 21 para identificarme cuáles son los pacientes que tienen una nueva prescripción o que han ido a la oficina de farmacia a recoger esa medicación nueva prescrita. Esto me permite actuar en tiempo real o en tiempo útil sobre esos pacientes y además de una manera activa, cosa que antes no podía. A partir de ahí intervenimos sobre el paciente, sobre el resto de profesionales para actuar y evitar cuestiones de no adherencia primaria, no adherencia secundaria, interacciones, medicación potencialmente inapropiada, etc. Creo que esto es un salto con respecto a lo que hacíamos anteriormente y además, entre otras cosas, nos ha costado 3 años porque lo hemos hecho con una visión de que sea una herramienta compartida para todos los hospitales, de manera que hemos conseguido que sea una herramienta integrada dentro del sistema sanitario que utiliza los recursos del sistema sanitario andaluz y que, si quisiéramos, a día de hoy podría utilizar cualquier farmacéutico en cualquier consulta externa de farmacia hospitalaria en Andalucía. Como concepto es perfectamente aplicable a otras comunidades, pero la hemos empezado en el Hospital de Valme, en Andalucía, y creo que es importante ponerlo en valor. ¿Por aquí? Bueno, pues yo como iniciativa innovadora para pacientes sí quería comentar de un modelo
que tenemos descentralizado y multidisciplinar para el diagnóstico y tratamiento del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C está prácticamente erradicado, ahora mismo hay un 1% a nivel mundial, pero se centra en determinados colectivos. Entonces nosotros hemos ido a colectivos, a los centros de drogadicción, colectivos vulnerables, personas sin hogar, asentamientos, en colaboración con otras instituciones como Cruz Roja, y últimamente, en la última fase del proyecto, ha sido descentralizarlo con atención primaria, de forma que se hacen cribados poblacionales para detectar este virus, y en un acto único actuamos coordinadamente digestivo, microbiología y farmacia para un diagnóstico y un tratamiento en un acto único, porque son pacientes con un difícil acceso al sistema sanitario. Y me parece muy interesante como proyecto de accesibilidad a aquellos que no quieren o no pueden acceder al sistema, ¿no? Que es más difícil para ellos. Con este proyecto que tiene la OMS de erradicar el virus de la hepatitis C en 2030. Por aquí, ¿cómo se está abordando la innovación del paciente? Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde un punto de vista más global. En el último año he tenido la oportunidad de trabajar en 3 hospitales y he participado en la implantación de un sistema de certificación de calidad desarrollado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para certificar las unidades de pacientes externos. Un sello de calidad pionero a nivel mundial, se llama CUPEX. Y en Andalucía ya hay 4 hospitales que poseen esta certificación. Desde los farmacéuticos que hemos sido en algún momento de nuestro desarrollo profesional responsables de las unidades de pacientes externos, estamos aquí muchos de ellos, hemos tenido siempre la preocupación de dar una atención farmacéutica de calidad para nuestros pacientes y siempre basada en las mejores evidencias disponibles. Y la aplicación de esta normativa CUPEX viene un poco a reflejar que estas unidades de pacientes externos están trabajando por y para el paciente, pero de la mejor manera posible y con unos estándares de calidad que tienen sustento, ¿no?, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, con lo cual he tenido la gran suerte de poder participar en la certificación de 2 hospitales y bueno, seguiremos implantando este modelo de certificación en los hospitales andaluces. Muy bien. Hola. Buenos días. Yo lo primero, como es la primera intervención, dar las gracias a Redacción Médica por invitarme, a Beringer por ayudar en el patrocinio de esta jornada. Dar la enhorabuena a mis compañeros de la mesa anterior, que me han encantado, y la verdad que estoy muy contento de estar con todos estos compañeros, ¿no? Son grandes compañeros, grandísimos profesionales aquí esta mañana. Casi todo lo que antes se ha hablado en la primera mesa y ahora nos estamos centrando mucho en la consulta de pacientes externos. Yo he estado muchísimos años al frente de esa consulta de pacientes externos, hace unos cuantos años ya pasé a lo que es la gestión como jefe de servicio, pero siempre he estado en el tema de pacientes externos. Pero quiero ahora abordar otro prisma, ¿no? Porque si bien pacientes externos es fundamental en nuestra actividad diaria, creo que la actividad que hacemos en el paciente ingresado es pivotal y fundamental en el día a día de nuestra labor asistencial. En Antequera, donde yo estoy ahora mismo trabajando, un hospital pequeñito, nos permitió hace unos años montar un proyecto que creo que está dando unos resultados excelentes. Es una unidad de alta complejidad constituida por alrededor cerca de unas 40 camas de hospitalización, donde pacientes que se le hace una escala previa antes de entrar, pacientes donde se identifica que son pacientes frágiles, añosos, polimedicados, pluripatológicos. Se ingresan en esa unidad. Esa unidad tiene a cargo 2 internistas, enfermería y demás, y tenemos un farmacéutico ahora mismo a tiempo parcial, al 50%, integrado en esa unidad. Ese farmacéutico sube todos los días, está ahí alrededor de 3 horas, participa en las reuniones diarias, pasando la sala, en el briefing, se revisan los tratamientos, se revisan interacciones, potenciales problemas relacionados con el medicamento, ajustes de dosis en función de las características del paciente, con una revisión de esa medicación, tanto al ingreso como a la conciliación, que tanto hablamos de la conciliación, tanto al ingreso como al alta. Se hace un informe que está disponible para que se suba a Diraya, la historia digital de la que antes hemos hablado.
en el cual cualquier compañero del hospital puede acceder a ese informe, cualquier clínico, para que cuando ese paciente se vaya al alta, se vaya con esas recomendaciones que desde este farmacéutico o farmacéutica le ha aportado. Y se cierra el circuito porque, como somos áreas, dentro del propio servicio también tenemos integrados nuestros farmacéuticos compañeros de atención primaria, y esas recomendaciones que se recogen ya en receta 21, en esa prescripción electrónica, se siguen hasta domicilio con el apoyo de la enfermera gestora de casos y del médico de familia, cerrando un circuito en el que yo creo que el aporte desde la farmacia en eficacia y en seguridad es tremendo, y dando unos resultados en salud, pues yo creo que muy claro. Vamos, nosotros hemos llevado estudios, hemos hecho estudios y hemos sacado publicaciones, y los resultados son fantásticos. Como varios de ustedes han mencionado al paciente externo, ¿no? Y uno de los grandes retos probablemente sea el de mejorar la adherencia de los medicamentos de esos pacientes que no están directamente ingresados en el hospital. ¿Qué se puede hacer desde la farmacia hospitalaria para conseguirlo? Bueno, nosotros llevamos históricamente trabajando en mejorar la adherencia de los pacientes, paciente externo, paciente ingresado, ambulante. Se han desarrollado mucho las unidades de pacientes externos, y hoy en día la atención farmacéutica que se provee a estos pacientes no solo da una información a los pacientes, les corresponsabiliza con la medicación que están tomando, tienen un farmacéutico que hace un seguimiento farmacoterapéutico intensivo de la medicación que el paciente está tomando, que le dispensamos nosotros, y de otra medicación que está tomando porque se le ha prescrito su médico de atención primaria, por ejemplo. Aparte de todo eso, nosotros hacemos una revisión de todo el conjunto de la medicación de forma global, de forma que se hace ese análisis de adherencia, porque muchas veces para algunos medicamentos que dispensamos nosotros dentro de los hospitales es muy importante la adherencia previa que tenga ya a tratamientos que el paciente toma de forma crónica en su domicilio. Con lo cual trabajamos para y por mejorar esa adherencia, porque muchas veces es un escalón previo antes de llegar a este medicamento dispensado desde los hospitales. Por otro lado, porque tenemos que asegurarnos de que los medicamentos el paciente los toma, porque si no, no hacen efecto. Y luego, pues también para asegurarnos de que de manera global ese análisis que hacemos nosotros de la medicación que tiene prescrita el paciente, chequeando sus interacciones, efectos adversos y tal, ese análisis se hace de manera correcta. Por eso estamos en pleno contacto con el paciente, averiguando si el paciente está tomando o no ese medicamento y de qué forma lo hace, ¿no? Para, en el caso de que sea necesario, suplementar la información que el paciente ya tiene. Esto se lleva sobre todo con una especial importancia en las unidades de pacientes externos, porque son las que más contacto tienen con los pacientes, pero también en los pacientes ambulatorios, en los hospitales de día, ya hay hospitales que tienen integrado al farmacéutico dentro de este hospital de día, en el que el paciente, que nosotros denominamos un paciente ambulante, que viene a ponerse su tratamiento, y luego el paciente va a su casa, ¿no? Pero la medicación se la administra en el hospital de día. Con estos pacientes también los farmacéuticos tenemos y estamos desarrollando una labor muy importante en cuanto a revisión de toda la medicación que lleva, si esa medicación tiene algún tipo de interacción o puede potenciar o disminuir el efecto de la medicación que nosotros le estamos dando, para asegurarnos que realmente el conjunto de la medicación hace el efecto que el clínico y nosotros esperado, que queremos que haga. Por aquí, ¿cómo ven ese reto de la adherencia por parte del paciente? Un reto mayúsculo, por cuanto llevan muchas décadas detrás de la mejora de un aspecto que es fundamental, que es la adherencia tanto primaria como secundaria, porque a veces nos centramos en lo que se denomina adherencia secundaria. Creo que para afrontar esto también tenemos que dar un salto desde el punto de vista primero conceptual. Hemos trabajado mucho en los últimos años por hacer una integración del farmacéutico dentro de los equipos multidisciplinares. Creo que en la mayoría de los casos ya lo hemos conseguido de una manera asentada en muchos hospitales. El siguiente salto es el enfoque multidimensional del paciente. El conocer cómo son muchas las dimensiones que afectan a cómo los pacientes utilizan sus medicamentos. Aspectos socioeconómicos, cognitivos, nutricionales, etcétera, condicionan cómo los pacientes toman su medicación. Si intervenimos sobre eso en consulta externa o en cualquier otro ámbito, si intervenimos sobre eso, ya hay muchos estudios que demuestran que eso va a mejorar no solamente la adherencia, sino también la activación, que es cómo el paciente afronta su farmacoterapia, sobre todo en entornos complejos como los movemos ahora,
cada vez más polifarmacia, cada vez más complejidad farmacoterapéutica, esa nueva forma de entender al paciente y la relación que tiene con su farmacoterapia nos va a ayudar a mejorar este aspecto de adherencia, insisto, tanto primaria como secundaria. Bueno, pues poco puedo añadir a lo que han dicho mis compañeros sobre que llevamos muchos años trabajando en la adherencia en los pacientes externos y bueno, solamente añadir como gestora, ¿no? Como responsable del servicio de Juan Ramón Jiménez de Huelva, que los pacientes externos han crecido muchísimo en los últimos años, posiblemente sea el área que más ha crecido de la farmacia. Yo me incorporé hace 6 años, teníamos 4.400 pacientes, ahora tenemos más de 8.000, es decir, es prácticamente el doble de pacientes y tenemos un crecimiento de un 10-12% de más pacientes cada año, con lo cual estamos, hay incluso años que hemos llegado a más, ¿no? A un 15%. Entonces es un área en plena ebullición y por el que tenemos que apostar nuestros recursos humanos, técnicos y para mejorar la adherencia, la eficacia, seguridad y todo lo que compete a ese área. Sí, pues de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. La unidad de pacientes externos es la que de alguna manera tiene ese contacto más directo con el paciente. Como dice Mariló, ha crecido exponencialmente en estos últimos años de una forma brutal. Y trabajamos a diario, como decía Ramón, desde hace ya muchísimos años, ¿no? En el tema de la adherencia y fomentar la adherencia. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en el empoderamiento del paciente. Creo que el paciente hay que empoderarlo, tiene que ser responsable de su tratamiento y para que sea responsable de su tratamiento lo más importante es que conozca su tratamiento y esa formación. Nosotros de las consultas de pacientes externos podemos dar esa formación y esa información al paciente para que conozca su patología, su enfermedad, lo que hace ese tratamiento frente a esa enfermedad, la importancia de cumplir con esa pauta y esa adherencia, porque no hay mejor fármaco que el que se toma correctamente, ¿eh? Entonces, partiendo de esa máxima, desde esas consultas podemos hacer una labor fundamental en ese impulso hacia esa adherencia y luego en posteriores consultas pues, hacerle su seguimiento y monitorización de la misma. En la mesa de antes que se hablaba del envío de la medicación y demás a domicilio, creo que no sé si me estoy adelantando a lo mejor un tema que tú vayas a sacar ahora, pero en el envío de la medicación a domicilio creo que nos estamos equivocando en poner el foco. El foco no es cómo le llegue el medicamento al paciente, que es importante, evidentemente, si un paciente es añoso y vive muy a distancia del hospital. El foco lo tenemos que poner en el día a día de nuestro seguimiento y monitorización de ese tratamiento, es decir, tratamiento que no se sigue, que evalúa, que no se está valorando en todo momento, que no se está siguiendo. No me importa cómo se le mande la medicación a ese paciente, si es que a lo mejor no le está funcionando, ¿sabes? Entonces, que el paciente no venga a la consulta donde nosotros vemos a ese paciente, le hacemos esa revisión, le hacemos ese seguimiento y esa monitorización, vemos si le han puesto otros tipos de tratamiento en su receta 21 que pueden interaccionar con el medicamento que está retirando en ese momento en la consulta. Es decir, que para conseguir una optimización de esa terapia es fundamental que vaya a esa consulta o que se nos dé por lo menos de la herramienta necesaria para poder hacer ese seguimiento, aunque sea virtual, ¿no? Y en ese camino pues, está también el tema de la adherencia. Recojo un poco el guante. Sí que es verdad que la atención domiciliaria se ha impulsado bastante en los últimos años, especialmente en patologías de pacientes crónicos, por ejemplo, como también un mecanismo para reducir, por ejemplo, las listas de espera y bueno, como un nuevo modelo de atención. ¿Cómo lo ven ustedes, sobre todo desde el plano del farmacéutico hospitalario? ¿Qué retos exige para su profesión? Bueno, estos modelos de atención domiciliaria del paciente yo creo que se pusieron en marcha y se han puesto en marcha para favorecer la recuperación y mejorar la calidad de vida del paciente, reduciendo los ingresos hospitalarios, ¿no? Porque al final el paciente en su entorno familiar al final se ha visto que está en unas condiciones más adecuadas para en determinados casos muy seleccionados pues recuperarse mejor, ¿no? Entonces, son experiencias muy innovadoras que se han ido llevando a cabo en diferentes hospitales de Andalucía, principalmente pues, con paciente que tiene que recibir algún tipo de tratamiento hospitalario y
por el que tiene que estar ingresado durante un periodo de tiempo en el hospital y bueno, pues para facilitar esa incorporación a su vida normal, ¿no? Facilitamos esa hospitalización a domicilio. Estos tratamientos pueden ser desde tratamientos para un paciente oncomatológico o un paciente que necesita un tratamiento antibiótico. En cualquier caso, siempre que esta hospitalización domiciliaria vaya asociada a una administración de medicación, el farmacéutico hospitalario tiene que estar presente dentro de este equipo multidisciplinar que va a organizar desde la logística de envío de esta medicación preparada, ya lista para usar al paciente, desde la adquisición de esta medicación, monitorización de los efectos adversos, de la eficacia, validación de la prescripción médica, es decir, tenemos que participar en todo el proceso de utilización del medicamento, porque bueno, pues al final somos un poco los que tenemos ese papel o función de garantes de calidad y seguridad de la medicación que el paciente necesita o que el paciente tiene que tener administrada en su casa, en su domicilio en este caso. ¿Coincide? Es un poco por ahí por donde iba. Totalmente, claro que sí. ¿A nosotros cómo nos afecta? Bueno, pues nos afecta pues cada vez que tenemos más trabajo hablando en plata, ¿sabes? Porque es que ya son cosas que se nos van en nuevas actividades que además dan muy buenos resultados y además están totalmente ligadas con la humanización, ¿no? Es decir, que tú a un paciente no tengas que desplazarlo al hospital para ponerle un tratamiento y puedas recibirlo en su domicilio, eso es humanización, porque está en un entorno acogedor porque es su propia casa, ¿no? Ahora se están poniendo más en vigor o están más de moda pues, determinadas terapias, pero que hace ya mucho tiempo que estamos mandando medicación, por ejemplo, a las nutriciones parenterales, ¿no? Pacientes que tienen problemas de nutrición y se les hemos estado haciendo esas nutriciones, esas bolsas, se han preparado en cabinas, de medio totalmente estériles y asépticos, en cabinas de flujo laminar, se han preparado y se han mandado a su domicilio de forma casi diaria o cada 2 días, ¿no? la nutrición, ¿no? Para que él se la pueda poner y no tenga que desplazarse al hospital. Es decir, que esta administración domiciliaria ya llevamos tiempo haciéndola, lo que pasa es que sí es verdad que cada vez vamos a más, porque cada vez hay más pacientes, más tratamientos, y entonces vamos a más, ¿no? Pero sí. ¿Por aquí? Pues la hospitalización domiciliaria y en nuestro ámbito la administración de medicamentos, totalmente de acuerdo que mejora la accesibilidad y el confort de los pacientes y que ya tenemos experiencias para antibióticos, que a veces el tratamiento es muy prolongado y ya no requiere estar hospitalizado y en casa podemos continuar ese tratamiento intravenoso. También con algunas enfermedades raras, que al fin y al cabo el paciente va a estar posiblemente de por vida con una medicación intravenosa, pero su situación clínica es buena para recibirla en casa. Entonces yo creo que tenemos que poner el foco en el paciente y que se incluya en las carteras de servicios de este tipo de administración y sobre todo que se dote de recursos, porque muchas veces el límite es hasta dónde puedo llegar, ¿no? Son pacientes muy seleccionados, pero evidentemente si tuviéramos más recursos pues podríamos ampliar ese número de pacientes a lo que llegamos, que desde luego se van a beneficiar. Un poco más que añadir, lo han comentado excelentemente, la idea lo subrayaba Sergio, todo lo que tenga que ver con humanización entendida con cómo el paciente y sus familiares se sienten y se relacionan con el servicio de farmacia, tiene que ser una línea fundamental para la farmacia hospitalaria a día de hoy. Y si eso supone tener que abrir campo hacia otras tareas que hasta ahora no eran tan importantes en la farmacia, pues tenemos que asumirlas. ¿Cómo dimensionar y cómo modular el esfuerzo dentro de los recursos que tenemos ahora mismo? Pues nos va a suponer un esfuerzo, valga la redundancia, importante, pero tenemos que estar ahí, tenemos que hacerlo porque ya se ha demostrado que la presencia dentro del circuito de este tipo de situaciones del farmacéutico mejora los resultados y mejora esa experiencia del paciente. Este tipo de circuitos, y tanto fuera como dentro del hospital, implican también a muchos profesionales, porque además del farmacéutico, pues obviamente el papel del médico o del enfermero que acude a domicilio es fundamental. ¿Cómo debe integrarse el farmacéutico de hospital en estos equipos multidisciplinares de los que tanto se habla para el presente y el futuro de la sanidad?
por aquí, por ejemplo. Yo creo que tiene que integrarse aportando valor, evidentemente, dentro del circuito, sin realizar duplicidades o competencias que no le corresponden, sino teniendo claro que el valor que aporta dentro de este escenario y haciendo algo muy importante que creo que antes María lo comentó también, y es que no sean cuestiones más cercanas a la amistad o cercanía que tengamos con determinados profesionales, sino que sea de una manera asentada, que tengamos todos claros qué tenemos que hacer, a qué nivel, cuáles son las intervenciones, cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo el farmacéutico dentro de este entorno. Esto lo va a permitir expandirnos mucho más rápido y evitar la variabilidad asistencial que algunas veces también nos deteriora como profesionales. Entonces, tener claro qué aportamos, qué tenemos que hacer a cada uno de los niveles, creo que va a ser de gran ayuda en este entorno. Bueno, el farmacéutico hospital es experto en el medicamento, en parámetros de eficacia, seguridad, eficiencia, y eso nos hace presentes en prácticamente casi todas las comisiones hospitalarias. Participamos dando, bueno, pues esa visión integradora junto con el resto de miembros. Estamos en comisiones asesoras de hormonas del crecimiento, de esclerosis, de asma, de digestivo, de reumatología, y siempre que ya ha salido en la anterior mesa con esa subespecialización a la que tendemos en los servicios de farmacia, para poder hablar de tú a tú con otro profesional sanitario de cuál crees que es la mejor terapia para ese paciente en esos parámetros. Yo creo que un poco tu pregunta era cuál era nuestro papel, ¿no?, dentro Exacto. de esos equipos multidisciplinares. Un poco retomando la pregunta, a ver, nosotros llevamos ya años realizando experiencias de integración, como han comentado, ¿no?, en equipos multidisciplinares. Si bien es cierto que cada vez, ha comentado Ramón, ¿no?, tenemos que estar preparados y aportar valor. O sea, cada vez yo creo que los farmacéuticos estamos más preparados, más especializados. Tenemos que además tener una formación que nos dirija para tener una conversación de tú a tú con el clínico, que muchas veces el medicamento es tan amplio y la innovación a la que estamos asistiendo día a día es tan grande que muchas veces no podemos estar especializados en todas las áreas, con lo cual cada vez tendemos más a la superespecialización, ¿no? Y también en esa superespecialización tenemos que nosotros ser capaces de, en estos nichos de conocimiento que tenemos, de aportar el valor que realmente como profesionales que somos expertos técnicos en el medicamento podemos aportar dentro de ese equipo multidisciplinar. Muy importante definir no solo las capacitaciones que tenemos que tener nosotros como farmacéuticos especialistas, sino también las responsabilidades dentro de ese equipo. No podemos ir únicamente a opinar, sino tenemos que responsabilizarnos de los resultados que se están obteniendo en los pacientes. Y ese es un poquitín un paso más que tenemos que dar. Sí, bueno, yo creo que ya casi todos mis compañeros lo han contestado súper bien, ¿no? Lo han dicho casi todos. Lo único, pues eso, creo que, como había comentado ya Marilo y creo que también Begoña, el farmacéutico es el especialista en el medicamento, ¿eh? Eso lo tenemos que llevar como bandera, aportamos eficacia, aportamos seguridad en la utilización de los mismos. En cualquier servicio, cualquier actividad asistencial, sanitaria que tú aportes valor, te lo van a recoger y te van a abrir los brazos, vamos, o sea, nadie te va a decir no ayudes, ¿no? ¿Sabes? Entonces, evidentemente yo puedo hablar de mi experiencia en nuestro hospital. Ha habido un momento que cuando el farmacéutico estaba integrado en este equipo asistencial y se han tratado determinadas terapias o tal, pues a lo mejor el clínico puede sentirse en algún momento como que se le está invadiendo su espacio, ¿vale? Y entonces se invaden como sus competencias y se puede sentir un poco agredido, ¿no?, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero si se dirige como equipo, trabajo en equipo, poniendo el foco en el valor del paciente, en una atención global y holística hacia ese paciente, en el cual cada uno puede aportar su granito de arena, sus conocimientos, y vamos todos cogidos de la mano, y eso el profesional, el clínico, lo detecta en 0,2 segundos, ya te lo digo. 2 días que si me va mi farmacéutica de días de libre disposición, al segundo día me están llamando de la planta diciéndome que no ha llegado a la reunión, ¿sabes? O sea, la reclaman, no esperan a... No, oye, que va a empezar la reunión y que todavía no ha llegado. No, mira que... ¿Y qué pasa? Que, claro, como nuestras estructuras asistenciales están muy delimitadas, cuando me falta, porque está de día o de vacaciones o lo que sea, no tengo a quién mandar porque el trabajo tiene que seguir saliendo.
Hay una carga asistencial que es tremenda y es verdad que nosotros nos estamos incorporando a los equipos asistenciales en planta. Yo ya soy muy mayor, yo ya tengo ya muchos años. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer la residencia de la farmacia, no salía nadie, estábamos todos ahí metidos en nuestros cubículos, ahí metidos en la barricada, y ahora es muy habitual y muy normal ver a un farmacéutico por cualquier planta del hospital. Y eso es parte de esa integración. Y evidentemente cuando ese farmacéutico está en esa planta no está paseándose, está aportando, ¿sabes? Y eres bienvenido y bien recibido por tus compañeros, porque estás aportando, estás ayudando al final al paciente, ¿no? Que es realmente por lo que estamos trabajando todos los días. Y vamos al hospital a sacar al paciente para adelante. Respecto a lo que comentaba Sergio, es muy importante señalar que los que sufrimos un poco el cuarto año de residencia en farmacia hospitalaria, iniciamos una farmacia clínica que no estaba tan bien estructurada como está ahora, ni teníamos la formación que hay ahora. Y sí que la integración del farmacéutico en algunos equipos fue algunas veces complicada, porque sí que parecía que cuestionábamos las decisiones que se estaban tomando. Durante todos estos años hemos sabido incorporar ese valor y nuestro conocimiento en nuestros equipos multidisciplinares, y es cierto que yo tengo varias anécdotas en las que, una vez que los profesionales ya se acostumbran a trabajar codo con el farmacéutico, echan de menos, porque a ellos les da seguridad tener a una persona que está detrás, un profesional que está formado y que está validando lo que ellos están proponiendo o están haciendo. Entonces, en muchas ocasiones son el mismo clínico el que te está reclamando información para completar el conocimiento que él ya tiene. Entonces, esto es a lo que estamos asistiendo, ¿no? Hemos dado un poquitín, en todos estos años le hemos dado la vuelta, hemos evolucionado, hemos roto las paredes de la farmacia, estamos ya integrados. Nos queda mucho por hacer, obviamente, porque todavía en cuanto a dotación de profesionales no estamos como en el modelo americano, por ejemplo, que es un poco hacia donde nosotros miramos, pero con los recursos que tenemos hemos avanzado mucho. Y hemos conseguido ser referentes para los médicos muchas veces de conocimientos sobre medicamentos que ellos han necesitado complementar de alguna manera. Claro, yo es que, perdón, realmente nuestro modelo, como bien dice Begoña, nos fijamos mucho en los modelos británicos o americanos, ¿no? Que ese farmacéutico en planta, nosotros estamos intentando pues, adaptarnos o coger ese modelo, pero si no estamos dotados de personal y de medios para poder dar ese salto, tú puedes estar muy bien formado, pero no puedes estar en dos sitios a la vez, ¿sabes? Entonces, está limitado, esa plantilla nos está limitando en ese salto de integración en planta, que va más allá, porque yo creo que en mi época o en la época de Begoña, pero somos coetáneos del mismo tiempo, ¿no? Estábamos en la farmacia, faltaba esa formación asistente clínica para tener esa capacidad de ese salto a planta. Esa formación ya nuestros residentes, que ya son adjuntos, la tienen y la tienen de una manera fantástica, han hecho sus becas y sus formaciones, con lo cual no tienen ningún problema de hablar de tú a tú con cualquier otro compañero del hospital. Y ahora hay otro paso más, que es el que yo estoy viendo, que nos estamos convirtiendo como en nuestros farmacéuticos de referencia, ¿no? O sea, ese farmacéutico que está integrado en una unidad asistencial, en digestivo o en neumología, se convierte como el farmacéutico de referencia para cualquier problema a lo largo de la atención asistencial del paciente, desde que se ingresa hasta que se va al alta, ¿no? Hablamos no solamente de medicación en el entorno hospitalario ingresado, sino cuando se va al alta, hay un problema de visado y llama a tu farmacéutico de referencia y dice, oye, ¿cómo hago esto, no? O ¿cómo se le consigue a esta mujer no sé, los pañales o esta medicación o esta otra, ¿no? O cómo se le manda, o cómo se vehiculiza, o cómo se, ¿sabes? Y te convierte en esa persona de referencia para ese equipo médico, ¿sabes? Con lo cual, no solamente que está integrado, sino es que te identifican y de alguna manera como esa persona que le está facilitando esa actividad asistencial. Con lo cual, ese es el camino, es que ellos te demanden, hacerte imprescindible y ellos te van a demandar. Y es el camino que tenemos que venderle también a la gerencia, a ver si entienden el papel del farmacéutico para ir aumentando las plantillas, ¿no? de los hospitales. No sé si ustedes también han notado esa transición del farmacéutico hacia convertirse en un referente. Me gustaría subrayar una frase que no es mía, de un amigo también de más o menos de nuestra edad, el compañero Héctor Alonso de Canarias,
que él dice que a donde ha llegado el farmacéutico nunca jamás se ha ido. Él se dedica a las urgencias, que era un área que en nuestra época prácticamente nadie tocaba, y él fue uno de los pioneros, ¿no? Y él habla mucho de eso, ¿no? Que cuando ha llegado el farmacéutico a urgencias, a la UCI, a otras áreas donde parecía que no pintábamos nada, ya de ahí nos hemos salido a partir de hacernos valiosos dentro del circuito asistencial. La idea de Sergio me parece que hay que resaltarla. Ser referentes en un área concreta, ¿no? Desde que el paciente ingresa en el ámbito ambulatorio, internivel, etcétera. Ya no parcelar como parcelábamos antiguamente, sino tener esa idea de áreas clínicas concretas donde hay farmacéuticos de referencia. Tocando un poco la perspectiva del paciente y uno de los retos que se enfrenta a la farmacia hospitalaria, puede que el del abordaje de las enfermedades raras sea uno de los grandes desafíos, especialmente, por ejemplo, en áreas como la dermatológica. No sé si ven necesario crear más grupos de trabajo, por ejemplo, específicos para que el farmacéutico tenga un rol más protagonista también en estos casos. Bueno, yo si queréis, yo no tengo experiencia en el área de raras o minoritarias, ¿no? Pero has comentado un planteamiento que me parece muy relevante para poner en boga otra idea que creo que es también muy importante, que es crear grupos de trabajo está muy bien, tanto la SEF como la SAF lo tienen, pero los grupos de trabajo tienen una vocación más conceptual, más teórica, más de marco, más de cómo tenemos que trabajar. El siguiente salto es crear redes de trabajo. Redes de trabajo que nos permitan en tiempo real saber lo que estamos haciendo y compartirlo. Especialmente en el ámbito de enfermedades minoritarias esto es muy importante porque no todo el mundo tiene enfermedades minoritarias o pacientes con estas características. El trabajar en red para saber cómo hacerlo y qué está pasando en tiempo real nos va a permitir tomar decisiones in situ, ¿no? Y entonces esa orientación de redes creo que es algo en el que tenemos que también dar un salto en los próximos años. Pues totalmente de acuerdo. A ver, en general los grupos de trabajo son útiles, pero no para las enfermedades raras, para todas las enfermedades porque protocolizan y armonizan lo que es diagnóstico y tratamiento. En el campo de las enfermedades raras, que nosotros en Huelva pues, tenemos una prevalencia importante en algunas de ellas, es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico depende de si esa enfermedad rara es prevalente o endémica en tu zona o no lo es, puede llevarte a una demora, ¿no? Y es quizá el paso clave en las enfermedades raras, el momento hasta que llegas en el diagnóstico, que en un área que puede ser prevalente puede ser relativamente corto y en otras no. Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco y las redes son súper útiles en todo lo que es enfermedades raras. Por otro lado, las enfermedades raras y todas, pero las raras en especial, las asociaciones de pacientes y los grupos de apoyo permiten compartir experiencias y esas experiencias son muy útiles para los pacientes, sobre todo en este tipo de enfermedades que no tienen con quién, muchas veces con casos cercanos, ¿no? Con los que compartirlo. Entonces, por eso también es muy importante poner el foco en las asociaciones de pacientes, en los grupos de apoyo para que ellos puedan sentirse mejor. Yo, si me permite, Begoña, muchas gracias. Yo formo parte del grupo ORFAR, el grupo ORFAR SEF, del grupo de medicamentos huérfanos y enfermedades raras a nivel nacional, y recientemente estamos moviendo iniciándose un nuevo grupo de trabajo en Andalucía, en enfermedades raras y minoritarias, ¿vale? Ahora mismo somos 7 o 8 miembros, desde aquí lo digo abiertamente, quien le interese y esté animado para participar, bienvenido será, porque nos hace falta muchas manos, ¿no? Hay representantes casi de todas las provincias, nos faltan de Huelva no hay nadie. Yo contacté con algunos de tus compañeros, pero sí, no me cogieron el guante, pero bueno, seguiremos insistiéndolo. Sé que vosotros tenéis mucha mano y mucha ascendencia sobre vuestra gente, con lo cual os animo a que a su vez los animéis, ¿no? A participar en estos grupos de trabajo, que como bien dice Ramón, hay que trabajar también en red, claro que sí. El problema que tiene la enfermedad de rara, bueno, tiene muchos problemas evidentemente, es que son desconocidas y hay que empezar a verla y a tratarla y a evaluarla de forma diferente a cómo se tratan o se evalúan otras enfermedades que son mucho más numerosas, que tienen más.
Entonces, desde este grupo de trabajo nosotros nos hemos enfocado en 2 pilares fundamentales. Uno es la formación. Nos hemos comprometido a dar una serie de sesiones formativas a lo largo del año que sean abiertas para dar difusión e información de esas patologías. La primera reunión que tuvimos, una compañera nuestra nos estuvo hablando sobre el tratamiento y el abordaje de la miastenia gravis, la doctora Pepa Morales, y también hay que darle también una visión allá de lo que es la evaluación habitual que siempre se ha hecho sobre cualquier otra patología, ¿no? Estamos hablando de enfermedades que tienen una N muy pequeña de pacientes. Cuando tú evalúas una enfermedad rara con la metodología del grupo Génesis, pues ves que la N es muy pequeña, el seguimiento en el tiempo es muy corto, no hay un brazo comparador, no hay una diferencia estadísticamente significativa con ese brazo comparador y acabas diciendo pues, que el fármaco aporta nada o poco, ¿no? Claro, es que son fármacos que están para poblaciones muy pequeñas, a lo mejor para patologías que tienen una alta mortalidad, con lo cual el seguimiento del tiempo es muy corto, no hay nada con lo que tú lo puedas comparar, con lo cual hay que ampliar y esa evaluación a lo mejor hay que aplicarle otro tipo de evaluación que también estamos trabajando, que por eso lo quería comentar en este grupo, que es la evaluación a través de la metodología MCDA, el análisis de criterio de decisión multicriterio, que podamos abordar esas patologías o esa evaluación de ese tratamiento, no tanto desde el punto de vista de si es o no estadísticamente significativo, sino lo que aporta al paciente, si ese paciente ve o no esa mejoría, cómo afecta al sistema sanitario, es decir, darle un abordaje más global y más humanístico a ese tratamiento, ¿no? Se trabaja a nivel nacional, se trabaja a nivel andaluz desde hace poco, pero estamos trabajando y es un campo, pues bueno, evidentemente a seguir en ello. Perdona que te quita la palabra. Simplemente ya por apuntar que es verdad, son enfermedades crónicas, son enfermedades progresivas, degenerativas y que afectan negativamente a la calidad de vida de nuestros pacientes y no solo de los pacientes sino de los familiares también, ¿no? Entonces, de ahí la importancia no solo que haya un abordaje multidisciplinar, sino que hagamos un abordaje integral de todo lo que supone a nivel social, psicológico, tanto de los pacientes como de la familia. Por lo tanto, hay no solo los farmacéuticos, sino que hay otras disciplinas al margen de las sanitarias que también deben estar de alguna manera involucradas en la gestión del bienestar de este tipo de pacientes, cuidadores y familias. Muy bien. Hemos hablado mucho de la perspectiva del paciente, casi desde un punto de vista un poco más pasivo, porque nos centramos en el rol del farmacéutico, pero no sé si creen que también debe adoptar un papel más activo, por ejemplo, en la identificación de efectos adversos para mejorar la evaluación de los fármacos, que es una cosa que se ha abierto un poco a debate. ¿Cómo lo ven? No sé si tú quieres empezar. Bueno, pues yo creo que la experiencia del paciente y los objetivos que reporta el paciente lo tenemos ya en nuestro día a día. Es fundamental colaborar con el paciente para poder disponer de su percepción de la enfermedad, de cómo le está yendo el tratamiento, y se une a todo lo que ya teníamos como variables que ya previamente y tradicionalmente, más bien tradicionalmente, evaluamos en la eficacia y en este caso en la efectividad de un fármaco. La innovación terapéutica que hemos tenido en los últimos años nos ha permitido, sobre todo en algunas grandes patologías de las que atendemos, hablar mucho más ahora y con mucha más seguridad de lo que entendemos como optimización farmacoterapéutica. Adaptar los tratamientos de una manera personalizada a los pacientes es un objetivo irrenunciable, sobre todo en algunas patologías donde hay un arsenal terapéutico lo suficientemente amplio. Esto también nos ha permitido, en algunas patologías, empezar a hablar de algunas señales que nos permitan alertarnos cuando la farmacoterapia no es la ideal, a partir de la aparición de efectos adversos o alguna otra circunstancia propia del paciente que manifiesta que aquello que está prescrito con una visión integral no es lo óptimo. Sin embargo, este tipo de señales, este tipo de alerta, no la tenemos tan integrada en el día a día o no es lo prioritario en un entorno de sobrecarga asistencial para algunos pacientes. Intentar integrar estas señales
como decía Quique anteriormente, de una manera automatizada, digitalizada, en los sistemas de información, nos va a permitir trabajar mucho más ese aspecto de la identificación de efectos adversos y hacer una evaluación de si la farmacoterapia de ese paciente en concreto es la óptima o no. Bien, yo creo que el paciente tradicionalmente ha sido un paciente que ha recibido una prestación, en este caso farmacéutica, de una manera pasiva, ¿no? Y lo que pretendemos es activar el paciente para que participe de manera activa en su farmacoterapia, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando. Entonces, ahora tenemos tratamientos mucho más complejos, los pacientes, además de pasar por el servicio X, va a pasar por varios servicios clínicos y van a estar atendidos en diferentes niveles asistenciales y la única persona que va a estar presente en todo el proceso farmacoterapéutico del paciente va a ser el propio paciente. Con lo cual, tenemos que dar al paciente las herramientas para que sepa identificar cuáles son los signos, síntomas alertantes, ¿no? Como comentábamos, para que nos los pueda comunicar. Tenemos que, por un lado, sensibilizar al paciente de que esto tiene que participar. No se trata de traspasarle la responsabilidad, sino de que participe de forma responsable en su farmacoterapia. Y por otro lado tenemos que informarle y formarle al paciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos un poco los farmacéuticos presentes en todo ese proceso y tenemos igual que hacer una labor más participativa, ¿no? Tenemos que activar más al paciente. Pues yo, para completar un poco lo que han dicho mis compañeros, evidentemente, claro, es el paciente, como bien dice Begoña, el que está en esa transición asistencial. Estamos hablando de, pueden ser patologías complejas, con fármacos cada vez más complejos. La evaluación de los mismos, pues tenemos que ayudar a ese paciente a que nos lo tramitan. Y existen escalas ya validadas, los PRON, los PREN, que nos pueden aportar esa información. Lo ideal sería sistematizar todo esto para que de alguna manera se recogiera de una forma a nivel en red o global para poderlo explotar y poder luego sacar esos resultados, ¿no? Pero es fundamental, yo creo que esas escalas nos vienen y nos están ayudando mucho, el empoderamiento del paciente con su tratamiento hacia su patología, y todo eso, si tuviéramos un sistema informático que pudiera recoger todos esos resultados, pues podríamos llegar a lo que son los resultados reales, en valor, en lo que nos aporta, ¿no? Al final al paciente. Pensando un poco en las novedades que presenta la atención sanitaria, puede que las terapias CAR-T sean una de las ideas más revolucionarias de los últimos años, probablemente en la prestación farmacéutica. Es cierto que no están presentes en todos los hospitales, soy consciente de que no tienen un despliegue a gran escala, pero sí que me gustaría preguntarles más por el rol del farmacéutico, no tanto ya yendo al terreno sobre el tratamiento de las CAR-T, pero sí qué rol debe tener el farmacéutico, porque al final se habla mucho de si es el oncólogo o el hematólogo el que tiene que hacerse cargo de este tipo de terapias. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te puedo aportar poco, porque la verdad yo estoy en un hospital comarcal pequeñito, con lo cual lo único que sí es verdad es que ayudamos en este caso pues, al oncólogo o al hematólogo cuando hay un paciente candidato, a lo mejor una CAR-T, pues a movilizar pues, esa solicitud, ¿no? Que llega a un hospital, en nuestro caso sería el regional de Málaga. Creo, ¿no? Porque a lo mejor me estoy equivocando, creo que hay solamente 2 o 3 hospitales en Andalucía que tienen la opción de administrar los CAR-T, con lo cual a ellos son a los que el resto de los hospitales los derivamos, ¿no? Y entonces yo lo conozco desde un punto de vista un poco teórico y desde fuera de la barrera, ¿no? No toreando dentro, con lo cual yo creo que no sé si vosotros podéis aportar un poco más en el día a día del farmacéutico con el manejo de esta... Nuestra experiencia es similar a vuestra, con la diferencia nosotros somos el hospital de referencia provincial de Huelva, pero nosotros derivamos los pacientes, en nuestro caso, a Virgen del Rocío. Nosotros tenemos una comisión multidisciplinar de tumores hematológicos que se reúne semanalmente y revisamos los pacientes candidatos a terapia de alto impacto para seleccionar conjuntamente con el resto de miembros, hematólogos, está el farmacia, pero también tenemos otro tipo de profesionales y seleccionamos la opción más eficiente. Entre ellas, a veces se propone o un CAR-T o un trasplante o una quimioterapia antes de un trasplante,
y cuando pues, se decide un CAR-T, pues seguimos los cauces establecidos, que además hay una normativa muy específica para ello, y se lo derivamos en nuestro caso a Virgen del Rocío en Sevilla. En cualquier caso, a ver, el CAR-T es un medicamento más y nosotros al final somos los profesionales claves en la gestión eficiente del medicamento, entonces tenemos la responsabilidad de participar para garantizar este uso racional del medicamento a través de estas comisiones, en la toma de decisiones, pero como tal, como medicamento que es, debemos estar en todos y cada uno de los procesos de utilización de este medicamento, desde su selección, adecuación, verificación de que la prescripción es correcta, conservación, preparación, administración, incluso vamos más allá y tenemos que monitorizar la eficacia y los efectos adversos de estos tratamientos, porque también el farmacéutico tiene un papel clave en la gestión y en de qué manera paliamos estos efectos adversos que pueden estar derivados de la infusión de este tipo de terapias tan innovadoras. Ahora es verdad que son pocos los hospitales en Andalucía que están certificados para administrar este tipo de tratamientos tan innovadores, pero en muy poco tiempo vamos a hablar de tratamientos con CAR-T en tumores sólidos, patologías inmunomediadas como puede ser esclerosis múltiple o el lupus. Entonces pues vamos a tener que hacer un desarrollo, no sé si tecnológico, de recursos humanos estructurales dentro de los servicios de farmacia para acoger toda la innovación que en muy poco tiempo va a estar dentro de todos los servicios de farmacia. Sí, esa es la reflexión que yo quería también subrayar. En el año 2019, cuando hicimos el congreso de la SEF en Sevilla, una de las mesas principales, centrales, fue precisamente relacionada con la temática de las CAR-T. Sandra Flores, que hoy por desgracia no nos acompaña, era quien moderaba aquella mesa y quien lideraba ese área, y cuando yo estaba allí presente, básicamente me quedé con dos ideas, que yo era casi ciencia ficción, eran unas terapias de altísimo valor. Y otra de las ideas que me quedé es que bueno, esto es para un área concreta y en muy pocos hospitales. Sin embargo, acabamos de venir del Congreso de la SEF de este año y se ha hablado un montón de terapias CAR-T en un montón de ámbitos. Begoña lo acaba de decir. Por tanto, no podemos cometer el error de pensar, bueno, esto va a ser algunos hospitales concretos para algunas temáticas. Probablemente nos acaben tocando a muchos compañeros en muchas áreas y tendremos que formarnos y estar preparados para estar presentes dentro de todo el circuito que ha comentado Begoña. Creo que todos coinciden en ese papel del farmacéutico hospitalario como el garante de que se cumpla con todo el proceso del medicamento, pero no sé si creen que hace falta un poco más de didáctica para que el paciente también sea consciente de esa realidad, porque yo creo que en la sanidad es algo obviamente todo el mundo es consciente, pero ¿sabe el paciente realmente la labor que hace su farmacéutico hospitalario? Pues quizás hace falta llegar más al paciente, ¿no? Porque es cierto que nosotros le hemos dado tradicionalmente una accesibilidad al paciente, al que le preparamos una formulación magistral pediátrica, al que le preparamos la quimioterapia, al que le preparamos la nutrición parenteral, pero hay muchos pacientes que aún no saben a qué se dedica un farmacéutico de hospital y es importante que el mensaje llegue de que estamos en los hospitales, que somos expertos en el medicamento y que velamos por la eficacia, seguridad y eficiencia en pacientes tanto ingresados como pacientes externos y ambulantes. Y ese mensaje, bueno, pues los que tienen la suerte de no haber estado nunca en un hospital, pues aún no lo saben. Saben lo que es un cardiólogo, que se dedica al corazón, pero si no has estado nunca en un hospital, posiblemente no sepas que haya farmacéuticos. Pero bueno, transmitirle también a la población que estamos ahí para velar por su salud. Sí, es cierto. El último libro blanco de la SEF, que se ha publicado recientemente, hablaba de que en el año 2022 teníamos 1.200.000 pacientes atendidos en consulta externa. Y fíjate que digo atendidos en consulta externa y no paciente externo, porque creo que el paciente es el paciente independientemente de dónde se atienda, ¿no? Probablemente este 1.200.000 personas y su entorno familiar nos conozcan, pero tenemos un amplísimo margen de mejora en cuanto a conocimiento de qué es lo que aportamos, no quiénes somos, sino qué aportamos dentro del circuito de uso del medicamento. Para eso hay que hacer muchas estrategias, algunas de ellas ya se están trabajando. Creo que la SEF ha hecho una campaña magnífica
con los vídeos de la farmacia hospitalaria está cerca de ti, en diferentes ámbitos, en consultas externas, en nutrición, etc. Son vídeos, yo diría que incluso hasta emocionantes, ¿no? Cuando tú los ves, creo que transmiten lo que somos y por qué trabajamos, ¿no? Pero aparte de eso hay que también estar cerca del paciente indicándole qué valor le aportamos, sean en consultas externas, sean ingresados, sean ambulatorios. Y ahí todavía queda mucho por formar. También creo que la iniciativa que se ha realizado recientemente y que ha liderado José Antonio Marcos, de trabajo con asociaciones de pacientes y demás, la escuela de pacientes de la SEP, también nos va a acercar mucho a la población general, no solamente a los pacientes, sino a la población general. Pero esto no se consigue, los resultados no se consiguen a corto plazo. Creo que en el medio plazo podemos ver ese impacto que ha tenido para que la farmacia hospitalaria sea más conocida y más reconocida en la población. Yo decir que, claro, nos falta o estamos en un proceso de visibilidad, ¿no? Somos una profesión muy joven, que somos extraordinariamente jóvenes, de verdad, que estamos creciendo muchísimo y poco a poco esa visibilidad irá llegando. Fíjate, yo te voy a dar una anécdota. Yo empiezo a hacer la residencia, creo que fue en el 2001, estamos hablando hace 23 años, terminó la carrera y tal, y alguien me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues no sé, porque claro, yo no tenía farmacia, no tenía botica, ¿no? El tema de la docencia no me acababa de convencer por el tema del trasiego con los niños, y me dice alguien, ¿por qué no haces el FIR? Digo, ¿y el FIR? ¿Eso qué es el FIR? Estamos hablando del año 2000, ¿eh? ¿Qué es el FIR, no? O sea, hace 20 y tantos años, 20 y pocos años, no, ni en la misma carrera de farmacia se conocía la salida del farmacéutico especialista hospitalario, ¿vale? La carrera de farmacia estaba enfocada directamente a trabajar en una oficina de farmacia. Como mucho a algo de docencia, ¿no? O la salida por el tema de la industria, ¿no? De los laboratorios y tal, ¿no? Pero la salida del farmacéutico de hospital, eso no existía o no se potenciaba, no se comunicaba, no se hacía visible hace 20 años. A día de hoy yo creo que las cosas cambian muchísimo, tanto en las facultades que vienen ahora, a mí todos los años me solicitan desde la Universidad de Granada los residentes de último año rotar en el servicio de farmacia. Tengo listas para rotar en el servicio de farmacia en Antequera. En Antequera, que estoy en mitad, que no estoy en el centro de Granada. Y tengo listas para que vengan a rotar, porque conocen la actividad que se hace y quieren formarse en esa actividad. Entonces, la visibilidad va a más. Dentro del hospital, cuando yo empecé a hacer la residencia, había gente que me confundía con farmacólogos, ¿no? Les decían farma y decía farmacólogo. Ya a nadie se le ocurre que tú eres farmacéutico, y ya eso se va instaurando. Te miraban raro cuando llegaba a una reunión, y ahora eres tú el que abre el acta y eres el que convoca a la gente. En nuestro ADN está el hecho de ir avanzando. Creo que somos una profesión que somos muy proactivos, voluntariosos, muy entregados a la causa, por así decirlo, ¿sabes? Muy echados para adelante, nos metemos en todos los charcos, claro que sí, porque nos sentimos con fuerza y con ánimo de meternos, parece que lo llevamos en nuestro ADN, y claro que nos estamos visibilizando. Y es verdad que no nos conoce todo el mundo, cierto, pero yo creo que vamos en ese camino. Te estaba diciendo, Ramón, 1.200.000, pues un montón de gente, ¿eh? Entonces, y vamos en ese camino. Los vídeos que se han hecho a través de la SES con campañas, pues también es una manera de ir visibilizándonos y que la gente nos conozca y reconozca la labor que hacemos a diario. Se está trabajando mucho desde hace ya unos años en mejorar la visibilidad de los farmacéuticos de hospital, porque yo creo que tenemos claro que nuestros pacientes son nuestros mejores embajadores. Tenemos que ser capaces, y esto yo se lo escuché a Sandra en algún foro, no me acuerdo dónde, me gustó el punto de vista que ella le daba, que decía que tenemos que conseguir que los pacientes estén orgullosos de su servicio de farmacia, como si fuéramos una marca. Es decir, yo soy del servicio de farmacia del Hospital Regional de Málaga, porque estoy orgulloso de ser un paciente que va a ese servicio de farmacia, porque conozco al farmacéutico,
porque me da la medicación, porque tengo un contacto estrecho, porque confío en mi farmacéutico. Entonces, tenemos que ser capaces, estamos trabajando en ello, pero yo creo que el camino lo tenemos claro y el objetivo más claro que nunca ahora. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta entre el público. Sí, por allí. Ahora va llegando el micrófono. Tú ven. Gracias. Buenos días. Primero quería felicitar a los 4 integrantes de la mesa por vuestras aportaciones. Me gustaría, habéis hablado de la relación del farmacéutico con otras especialidades, ¿no? La necesaria relación y vinculación y que tengáis esa participación en esos grupos de trabajo, ¿no? Habéis hablado también de la relación con los pacientes. Me gustaría también que me comentarais desde vuestra experiencia ya de unos años en el ejercicio de la profesión, ¿cómo veis también la relación con la industria farmacéutica? Si estos años la industria farmacéutica y la farmacia hospitalaria han cambiado su manera de trabajar, de acercamiento, se ofrecen nuevas posibilidades a lo mejor de vinculación que antes no existía, si también veis una adaptación por parte de la industria a la nueva realidad también de los hospitales, de la sanidad. ¿Quién quiere...? Rompo yo el hielo, ¿no? Para conseguir la integración en los equipos multidisciplinares, una de las líneas fundamentales, creo que lo resaltó Begoña antes, era hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Y el mismo idioma se hablaba a partir de la formación y la superespecialización en áreas concretas, ¿no? No podíamos ir hablando nosotros de PRM y los clínicos de resultados o de variables concretas, ¿no? Creo que con la industria farmacéutica debe pasar lo mismo. Tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que hablar de las mismas cuestiones. Si la industria va por un lado y la farmacia hospitalaria va por otra, pues seguiremos sin entendernos en líneas generales. No me gusta generalizar, pero creo que ese debe ser el camino, ¿no? Hablar de las cosas que nos interesen a ambas partes, cada uno desde su punto de vista. La industria desde el suyo y la farmacia hospitalaria desde su enfoque en relación a la optimización del tratamiento y la eficiencia del mismo y los resultados en salud para los pacientes. Si estamos en ese camino, nos entenderemos mejor. Si seguimos por líneas paralelas, pues probablemente no lleguemos a un acuerdo. Sí que es verdad que en los últimos años sí que yo he experimentado ese acercamiento de la industria porque yo creo que se han visto más sensibilizados por los problemas que hemos manifestado, no solo los farmacéuticos de hospital, sino por la sostenibilidad del sistema sanitario. Se han puesto en marcha iniciativas de colaboración público-privadas, en las que sí que se ha visto que se ha trabajado desde la industria ese acercamiento. Probablemente nos quede todavía camino por recorrer, porque bueno, todavía no somos capaces quizá de trabajar estrechamente porque los intereses que tenemos, aunque el objetivo debería ser el mismo, pero quizá los intereses que tenemos en el camino están ocultando el objetivo final, ¿no? Entonces, igual esas deberíamos todavía trabajarlo un poquitín más, ¿no? Pero sí, en tu pregunta te puedo responder que yo sí que he percibido ese acercamiento. Sí, yo estoy en la línea de Begoña. Yo creo que en estos últimos años la industria farmacéutica es consciente del problema que hay con la sostenibilidad del sistema, o es más consciente, no es que no haya sido consciente antes, pero sí es más consciente. Nos está viendo porque nos ve a diario a nosotros estar ahí peleando para que al final los números cuadren y tal. Creo que de alguna manera, bueno, aunque nos quede mucho camino por recorrer, ellos entienden que esto es, o todos debemos de entender que esto es un win-to-win, ¿no? Que podemos ganar todos si nos facilitan el acceso de alguna manera a esos medicamentos para nuestros pacientes, bien ya sea por acuerdos con techo de gastos, por acuerdos de riesgo compartido, por acuerdos de resultados, medir resultados en salud y en función de eso un pago correspondiente. Es decir, yo creo que hay modelos que a lo mejor antiguamente no se estaban explorando tanto y que ahora lo estamos explorando. Ellos porque, claro, como industria quieren vender y nosotros porque queremos darle el mejor de los tratamientos posibles a nuestros pacientes. Los recursos son limitados y en ese punto intermedio nos tenemos que entender y además estamos obligados a entendernos si queremos que el paciente reciba el mejor de las opciones terapéuticas posibles. Por cerrar, yo siempre he creído en las alianzas con otros responsables
del hospital, con el equipo directivo, con la universidad, instituciones, con lo cual la industria farmacéutica es un actor más y una alianza nos lleva, como dice Sergio, que lleve a un win-win, pues perfecto para ambos, ¿no? Entonces, siempre que haya un proyecto colaborativo que podáis ayudarnos en unas necesidades que tengamos, o siempre que lleguemos a un acuerdo que facilite la sostenibilidad, que yo llevo 6 años nada más de responsable, no puedo hablar de hace 10, 20 años si estabais más sensibilizados que ahora, pero mi percepción es que ahora mismo sí lo estáis y que intentáis estar en la línea de los tratamientos actuales con los cuales os comparáis incluso por debajo, pues siempre que estemos alineados en proyectos, en sostenibilidad y en otros ámbitos, pues perfecta esa alianza de la industria farmacéutica con la farmacia hospitalaria. Bienvenida sea. Muy bien, bueno, pues para terminar les voy a pedir una breve ronda de conclusiones porque siempre puede haber alguien que se haya quedado algo en el tintero y así con esto ya cerraremos la jornada de hoy. Empezamos por este lado. Simplemente a modo de reflexión, creo que la innovación en farmacia hospitalaria es imprescindible. La innovación no es hacer las cosas de manera diferente, sino hacer las cosas de manera que aportemos valor. Y esa es una idea que tenemos que tener clara y transmitirla a las nuevas generaciones de farmacéuticos. Si estamos, creo que en líneas generales, en un buen momento para la farmacia hospitalaria, es porque generaciones anteriores han trabajado mucho para que estemos aquí ahora, pero nadie nos va a regalar el futuro. Estamos a las puertas de una ola de cronicidad en el año 2040, tenemos que adaptarnos al entorno que nos vamos a encontrar en ese momento y nadie nos va a regalar cómo va a ser la farmacia hospitalaria en el futuro. Entonces, esa innovación permanente a partir de la incomodidad profesional, a partir del alineamiento con la sociedad científica y a partir de dar los primeros pasos en tu entorno, creo que es fundamental y es una idea que tenemos que transmitirle a las nuevas generaciones para que sigamos estando en un buen momento o en buenos momentos en el futuro para la profesión, dando respuesta a las necesidades de los pacientes, del sistema sanitario y de la sociedad donde nos enmarcamos. Bueno, pues 2 ideas a transmitir. Por un lado, los farmacéuticos de hospital somos expertos en el medicamento y trabajamos en los centros sanitarios para un uso racional, teniendo en cuenta los parámetros que ya hemos hablado esta mañana: eficacia, seguridad y eficiencia. Y por otro lado, que los farmacéuticos hospitalarios tenemos un perfil dual, tanto clínico como gestor, con lo cual nos hace unos perfectos aliados, tanto para los clínicos como para los gestores, y que estamos en los hospitales para poder entendernos con todos ellos, ser ese nexo de unión. Pues destacar que somos una profesión en constante desarrollo, incorporando innovación, que hemos avanzado mucho. Tenemos que tener presente que para seguir avanzando y conseguir los objetivos de todos los retos que nos van a ir llegando en muy poco espacio de tiempo, tenemos que crear estas alianzas con los pacientes, con nuevas generaciones. Tenemos que ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones todo esto que se ha hablado aquí hoy en las 2 mesas. Tenemos que crear alianzas con otros agentes, como se ha comentado antes, como universidades, gestores, industria. Y todo esto, pues yo creo que trabajando juntos al final vamos a poder alcanzar el objetivo, ¿no? Pues sí, yo creo que tenemos una salud como profesión muy buena, muy buena. Creo que somos una profesión que ha crecido muchísimo en estos últimos años y que no tenemos techo. Creo que podemos seguir creciendo, ya como digo, creo que no hay techo. Creo que estamos en un momento también, un punto crítico, sobre todo en Andalucía, porque ahora, bueno, la opción de entrar en lo que son las residencias sociosanitarias, eso puede ser un punto de inflexión también para que la profesión siga creciendo y dando a nivel de profesionales, ¿no?, de plantilla y demás. Creo que aportamos la eficiencia y la optimización en los procesos como los mejores, por así decirlo, porque somos especialistas en el medicamento y creo, o le auguro a la profesión un futuro muy bueno. Creo que vamos a seguir, como digo, creciendo porque estamos preparados, somos proactivos, tenemos ganas de hacer cosas, no paramos de hacer cosas, buscamos esa alianza para seguir creciendo porque está en nuestro ADN y ya está. Y respecto a la visibilidad, pues que
que jornadas como hoy, como las que se han desarrollado hoy, dan esa visibilidad que hace falta para que la profesión también siga creciendo y desarrollándose. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por sus reflexiones tan interesantes. Me quedo con esa idea de que el farmacéutico ya está rompiendo la pared de la farmacia y con cómo hay que ponerlo en valor. Muchas gracias a los 4.